Bueno, creo que estábamos aquí. Entonces, creo que mencionamos que si, qué pasa cuando hay deficiencia o sí, poca cantidad de vitamina D en el organismo, como está tan asociada a, al fósforo, a la absorción de calcio y de fósforo. Entonces, la mayoría de las deficiencias pues van a estar asociadas a daños con la estructura, ¿cierto? Con los huesos. Entonces, el raquitismo, la osteomalacia, la caries, la osteoporosis senil, ¿cierto? Que básicamente se da por falta de calcio. Aquí en la imagen tenemos un hueso normal y aquí tenemos un hueso con osteoporosis. Entonces, fíjense que obviamente sí, en el tejido óseo hay unos espacios, pero no son del tamaño que se da en la osteoporosis. Esto genera fragilidad en los huesos, que haya un rompimiento y que ese rompimiento no se pueda, o sea, una fractura, por ejemplo, de una persona con osteoporosis, difícilmente se va a poder solucionar pues el daño, digámoslo así, va a ser más grave que si la persona tiene una constitución normal en sus huesos. Bueno, y que si tenemos demasiada vitamina D, hay intoxicación, se producen elevadas concentraciones de calcio en la sangre. ¿Por qué? Porque ella es la que se encarga de la absorción del calcio. Entonces, si hay más vitamina D, pues va a haber más calcio y ese calcio también ya no va a tener, digamos, cómo utilizarse, solamente el organismo utiliza lo que requiere, no va a utilizar de más. No es que si me llega más calcio, pues más calcio para los huesos, no. Ellos tienen, o más bien el organismo tiene unos parámetros, digamos, de necesidad de cada una de las sustancias. Cuando se sobrepasa, pues ya se vuelve un tóxico porque empieza a circular en el organismo sin tener una función fija. Entonces se genera una intoxicación por calcio en sangre. Listo. Vamos a cambiar entonces, vamos a pasarla a la otra vitamina liposoluble, que es la vitamina E. La vitamina E tiene diferentes estructuras, ¿sí? Todas son muy similares, pero tiene que ver con la ubicación de de algunos sustituyentes. Entonces, por ejemplo, entre el alfa tocoferol y el beta tocoferol, que son los nombres, encontramos la diferencia con un grupo metil. Entonces, hay un grupo metil que no está presente en la función beta, ¿sí? No está ahí. Con respecto a la gamma tocoferol, entonces hay también un grupo metil menos y la ubicación de este, que es en la parte superior, también cambia. En el delta tocoferol, entonces tenemos que en vez de tener tres grupos metil como en el alfa tocoferol, solo hay uno. ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia entre las diferentes estructuras que hacen parte de la vitamina E. Entonces, para nuestros apuntes, va a la estructura más abundante, la más particular de todas, que es el alfa tocoferol. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura de la que vamos a tomar el apunte para la vitamina E. Bueno, tomamos el apunte de esta estructura y ya continuamos. Bueno, la vitamina E tiene, eh, como decía, su grupo de compuestos se llaman los tocoferoles y son varios, tienen actividades biológicas similares y como les dije al inicio, la forma más activa fue la que hicimos, que la estructura que hicimos que fue la del alfa tocoferol. Igual las otras formas que ya observamos también tienen una actividad biológica importante. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta vitamina E? Es antioxidante. eh, Esta parte del antioxidante tiene que ver con procesos y reacciones que generan envejecimiento en el organismo, envejecimiento de las células, envejecimiento que se ve a nivel interno y a nivel externo también. Entonces resulta que por la alimentación, el consumo de ciertas sustancias, nosotros em,
generamos unos iones que en nuestro organismo se llaman radicales libres. Esos radicales libres, cuando se encuentran en exceso, van a causar envejecimiento celular, pero además también pueden propiciar el desarrollo de enfermedades en el organismo. Por esa razón son importantes los antioxidantes. Los antioxidantes lo que hacen es, generalmente estas especies son especies reactivas del oxígeno, esos radicales libres. Entonces lo que hacen es venir y parar una cadena de reacciones que es lo que da lugar a esos radicales libres. Entonces el antioxidante detiene ese tipo de reacciones y evita así que se desarrollen este tipo de enfermedades. Ayuda al sistema inmunitario, ¿cierto? En esa misma medida, pues permite o impide, digamos, el desarrollo de las enfermedades. Está presente en la formación de los glóbulos rojos. Es, digamos, coadyuvante con la vitamina K, que la vitamina K está asociada a la coagulación. Entonces, la vitamina E también le ayuda en ese proceso. Hace parte del funcionamiento celular, ayuda en la dilatación de los vasos sanguíneos y, como le dije, en la coagulación de sangre en estos, ¿sí? Recuerden que la sangre no puede generar coágulos a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Por qué razón? Porque nos genera trombos. Eso es lo que se llaman trombos, que dan lugar a las trombosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se forma un coágulo de sangre. ¿Sabemos qué es un coágulo de sangre? ¿Cierto? Cuando sangre toma una, eh, eh, ¿qué les digo yo? Una textura dura, se forman como unas bolitas, digámoslo así, de sangre. Sí, cuando usted se raspa, cuando usted se corta, bueno, cuando se hace una raspadura, se forma una costra. Esa costra es un coágulo de sangre, que básicamente lo que está haciendo es quedarse allí mientras la piel se regenera. Así mismo pasa, pero entonces se generan al interior de los vasos sanguíneos y empiezan a pasear, por decirlo de alguna manera, circular por todo el cuerpo. Cuando esto sucede, entonces estos coágulos sanguíneos pueden llegar a volverse de tal tamaño que obstruyen las vías o pueden llegar, por ejemplo, a un capilar, a una zona donde la circulación sanguínea, digamos, sean vasos más pequeños. Entonces, al generar esa obstrucción, generan las enfermedades. ¿Y por qué casi siempre, digamos, asociadas al cerebro? Porque en el cerebro tenemos esos capilares, tenemos esas terminaciones del sistema circulatorio que son más, mm, como les dijera, en el cerebro están las que son más delgadas, entonces por eso se genera, generalmente las trombosis dan, pues más, las más graves son a nivel cerebral. Cuando los coágulos son más grandes, pueden darse en las venas, pueden darse inclusive en zonas cercanas al corazón. Entonces, por eso es importante la vitamina E, porque dilata los vasos sanguíneos, ¿cierto? Dilatarlos es que los ensancha de tal manera que estos trombos no generan eh, pues esta parálisis o eh, que puede llevar a consecuencias graves, ¿no? Entonces, de eso se trata y esa es la función de la vitamina E, ayudar en esos procesos. ¿Listo? Esas son entonces las funciones que esta vitamina tiene en nuestro organismo. Bueno, miremos la deficiencia y el exceso. Entonces, si tenemos poca vitamina E, se genera esterilidad, es una de las consecuencias de la escasez de esta vitamina. Parálisis, que puede ser a nivel facial, a nivel de diferentes músculos en el organismo. Distrofia muscular, es decir, no hay un funcionamiento adecuado de los músculos. Puede generar anemia, ¿sí? Anemia, recuerden que tiene que ver con ese color amarillo que a veces toman las personas por falta de glóbulos rojos, ¿sí? La anemia se genera por eso, hay una falta de glóbulos rojos. Recordemos entonces que esta vitamina está asociada a la producción de glóbulos rojos. Entonces, cuando hay escasez, se produce esa anemia que da esa coloración, digamos, la amarilla, pálida,
a las personas por la falta de esta vitamina. Permítame un segundito, es que me escriben en el chat, pero no veo no puedo ver el mensaje. Sí, son deficiencias. Estamos hablando de las deficiencias de la vitamina. Ok, entonces decíamos que producía anemia. También produce ataxia, ¿sí? Que también es otra, bueno, la deficiencia produce ataxia, que también es otra enfermedad ligada a la presencia de oxígeno, como precisamente no puede circular porque no hay suficiente cantidad de glóbulos rojos. Recuerden que ellos son los los que transportan el oxígeno, ¿sí? Ellos son los que transportan el oxígeno. Entonces, hay esa deficiencia a nivel espinocerebeloso, o sea, del cerebelo y la médula espinal. Miopatía, que son problemas a nivel del miocardio del corazón, ¿sí? Del miocardio que está en el corazón. Entonces, también está asociada a este tipo de inconvenientes. Y si tenemos exceso de vitamina E, fíjense que la vitamina E también se puede convertir en un tóxico si está por encima de los niveles, entonces puede haber sangrado. ¿Por qué razón? Acuérdense que está asociada también a temas de coagulación en la sangre y vasodilatación. Entonces, si hay demasiada vasodilatación, eso puede hacer que se generen rompimientos en venas, arterias y capilares. Entonces, eso va a generar sangrados, hemorragias graves en el cerebro y también puede presentar riesgos de defectos congénitos. Son enfermedades que van pasando de generación en generación. ¿Listo? Entonces, todo esto pasa alrededor de una vitamina que es importante. De hecho, es una de las vitaminas que se comercializa a nivel, eh, digamos, de las tiendas naturistas y todo esto por los beneficios que tiene como antioxidante. Pero no se puede, digamos, exceder porque también los riesgos son altos. Entonces, tenemos como le dije hace un rato, es no que el organismo reserve vitaminas, sino que se vuelven un tóxico cuando están en cantidades muy grandes. Ya tenemos el apunte de esta parte. ¿Me confirman, por favor? ¿No? Ok. Entonces, tomamos el apunte y me avisan. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Seguimos entonces. La última vitamina liposoluble es la vitamina K. Aquí tenemos su estructura, ¿cierto? La estructura principal de la vitamina K. Entonces tenemos un anillo bencénico, tenemos un anillo de 6 carbonos con 2 enlaces cetona, un sustituyente metil y el resto es una cadena alifática, ¿cierto? Una cadena eh, de carbonos con algunos grupos metil, ¿sí? Y una insaturación que la tenemos aquí en este carbono. Básicamente es un compuesto que se deriva de la 2-metilnaftoquinona. Como dice, tiene un anillo metilado que es este, ¿cierto? Eh, y una cadena alifática en la posición 3 en este caso del anillo. También se conoce con el nombre de filoquinona, la vitamina K1. También recuerden que es que las vitaminas tienen algunas variaciones. Entonces, esta vitamina K es la principal. Está la vitamina K1, que tiene también unas diferencias con respecto a la cadena carbonada, donde hay menos grupos metil, la vitamina K2 de igual manera y la vitamina K3, donde no tenemos esa cadena carbonada. Entonces, cada una de estas vitaminas, o sea, se encuentra en unas cantidades diferentes. Sin embargo, la principal, la que vamos a tener
nosotros el esquema es esta, que es la que corresponde a la vitamina A. Em, bueno, ya vamos a explicar sus funciones. Primero hacemos la estructura y ya explico las funciones de esta vitamina. Bueno, como se los mencioné anteriormente, la función principal de la vitamina K tiene que ver con la coagulación de la sangre, ¿sí? Esa es la principal característica de esta vitamina. Coagulación también está asociada a la formación y desarrollo de los huesos, a la remineralización y fijación del calcio. Recuerden que el calcio tiene que ser fijado, que también la vitamina D ayuda en ese proceso de la absorción y fijación de calcio. Está asociada a tratamientos de diversos tumores. ¿Sí? Precisamente ¿por qué? Porque su función está enfocada allí, en todo lo que tiene que ver con sangre, que se genera allí y con la formación o el desarrollo a nivel de hueso y de calcio que también están relacionados con estas problemáticas. Ahora, cuando hay poca vitamina K, pues que se generan hemorragias, hematomas, riesgos de fracturas porque no hay fijación de calcio. Hemorragias y hematomas porque no se coagula la sangre. Entonces recuerden que eh, la textura de la sangre no es totalmente líquida, no es como agua, ¿cierto? Sino que tiene una viscosidad. Entonces, esa viscosidad también está asociada a nuestra vitamina K. Cuando no es así, entonces la sangre se vuelve demasiado líquida, que es lo que hacen, por ejemplo, evitar la función de esta vitamina cuando se aplican anticoagulantes, que generalmente se da porque hay personas que tienen problemas con exceso de coagulación y generan esos trombos. Entonces, para que las personas no generen esos trombos, les aplican anticoagulantes y estos anticoagulantes pues interfieren justamente en en el trabajo que hace la vitamina K y la sangre se vuelve demasiado líquida, dando lugar esto a hemorragias y a hematomas. Bueno, y la interferencia y cuando hay demasiada, pues hay una interferencia con con la coagulación, con la función de coagulación, porque pues no se hace adecuadamente. Entonces, eso es básicamente lo que sucede con la vitamina K y sus principales efectos están dados en ese proceso, en el proceso de coagulación de la sangre. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces tomamos los apuntes. Hasta aquí tenemos lo que son las vitaminas liposolubles, ¿sí? Vitaminas liposolubles. Recuerden que estas vitaminas no se eliminan fácilmente del organismo, que su consumo debe ser moderado, el adecuado, ¿cierto? Pero obviamente hay que tenerlas. Y que por esa razón, digámoslo así, nos pueden generar inconvenientes cuando hay en demasiada cantidad. Lo que no va a pasar con las vitaminas hidrosolubles, porque ellas sí se pueden eliminar fácilmente a través de la orina. Bueno, vamos a iniciar ahora con las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles no las vamos a revisar todas porque el complejo B tiene una cantidad de vitaminas muy amplia, ¿cierto? Más o menos estamos hablando de 10 a 12 vitaminas que hacen parte solamente del complejo B. Entonces vamos a ver algunas de esas vitaminas del complejo B y vamos a revisar em, la vitamina C, que también hace parte de este proceso. Principalmente esas dos de las que son hidrosolubles, algunas del complejo B y otras, y la vitamina C. Es importante tener presente que estas vitaminas hidrosolubles son más fáciles de eliminar, pero que de igual manera se necesitan, ¿no? Se necesitan en el organismo para cumplir con diversas funciones. Entonces vamos a empezar con la vitamina B3. La vitamina B3 se conoce como niacinamida o nicotinamida, ¿sí?
y básicamente permite formar el NAT y el NADP. Recordarán ustedes en nuestras clases de microbiología que hablamos acerca de estos aceptores de protones, aceptores que participan en el proceso de la transferencia electrónica. Está el NAT y el NADP. Ellos son el adenin dinucleótido y el nicotina adenin dinucleótido, ¿sí? Ese es el NAT y el NADP, fosfato. Entonces, yo les había dicho que las vitaminas eran precursoras de las coenzimas y en este caso, pues son precursoras de estos aceptores de electrones, el NAD y el NADP. Esa es la función de la vitamina B3 que se llama nicotinamida o niacinamida. Son los dos nombres que se le dan. Entonces hacemos la estructura y copiamos la descripción de esta vitamina. ¿Alcanzaron a hacer la estructura? Creo que está un poco compleja, entonces se las voy a enviar, les voy a enviar esta imagen al grupo para que puedan hacer la estructura y pues como ya se nos acabó el tiempo, entonces continuamos en la próxima clase. Entonces yo les envío la imagen para que puedan hacer la estructura. Que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao, chicos.